En medio del calor sofocante y el rugido del tráfico, dos cachorros de pastor alemán fueron dejados al borde de una carretera, temblando, confundidos y sin entender por qué aquel hombre, el único que conocían, los había dejado atrás. Pasaban los autos. Nadie se detenía, nadie. Hasta que algo inesperado sucedió. No era un rescatista, ni un refugio, ni siquiera un adulto. Era alguien que nadie imaginó. Y lo que ocurrió después te romperá el corazón. Antes de comenzar, asegúrate de suscribirte al canal, darle me gusta a este video y activar la campanita. Historias como esta merecen ser contadas. Y tú puedes ayudar a compartirlas. La camioneta se detuvo en el arcén polvoriento de una carretera secundaria, a varios kilómetros del pueblo más cercano, Tecocino. El sol golpeaba sin compasión y el calor hacía vibrar el asfalto. Desde el interior del vehículo se escuchaban pequeños gemidos. Dos cachorros de pastor alemán, no mayores de 2 meses, se movían inquietos en una caja de cartón sucia, sin agua, sin comida, sin entender nada. El hombre bajó, miró alrededor y comprobó que no hubiera nadie. Tomó la caja sin delicadeza, como quien deja algo roto o molesto. La depositó a un lado del camino, junto a unos arbustos secos, y sin mirar atrás, volvió al volante. El motor rugió. El polvo se levantó, y ellos se quedaron ahí, abandonados. El más pequeño de los dos tenía una mancha blanca en el pecho y las patas aún torpes. El otro, un poco más robusto, intentaba protegerlo con su cuerpo. Ambos temblaban, las orejitas caídas, las narices secas, y los ojos, esos ojos grandes, llenos de miedo y desconcierto. Pasaban los autos, rápidos, lejanos, ninguno paraba. Un camión hizo sonar su bocina al pasar, y los dos se encogieron dentro de la caja como si el sonido fuera un trueno. El sol seguía cayendo. Las horas pasaban. La caja empezaba a deshacerse por el calor. Los gemidos se volvieron más débiles. La esperanza, más lejana. En una casa no muy lejos, una niña de 9 años llamada Alma estaba en el porche con su bicicleta. Acababa de aprender a andar sin ruedas de apoyo y pedaleaba con orgullo, mientras su madre regaba las plantas. «Mamá, voy a ir hasta el árbol grande», gritó. «No te alejes mucho, Alma», respondió la madre. Alma asintió con una sonrisa y comenzó a pedalear por el camino de tierra que conectaba con la carretera. Su cabello volaba con el viento y su mochila rebotaba en la espalda. Cuando se acercaba a la curva del kilómetro 8, algo en los arbustos llamó su atención. Fue rápido, un movimiento pequeño, algo que no era parte del paisaje. Frenó en seco. Miró y vio la caja. Se acercó con cuidado. Escuchó un quejido bajito. Cuando levantó la tapa rota, se le detuvo el corazón. «¿Perros?», susurró. «¿Qué hacen aquí?». Uno de ellos la miró directamente. No ladró. No se movió. Solo la miró, como si supiera que, por fin, alguien lo había visto. Alma sacó la botella de agua de su mochila, derramó un poco en la tapa y la acercó con cuidado. El cachorro más pequeño lamió el borde con torpeza. El otro lo siguió. Alma tragó saliva. «No puedo dejarlos aquí». Y sin pensarlo más, tomó la caja en sus brazos. Era pesada para ella, pero sus piernas no dudaron. Dio media vuelta y comenzó a pedalear de regreso, con los ojos llenos de lágrimas y el corazón latiendo como nunca. Detrás de ella, el polvo volvió a levantarse. Pero esta vez no dejaba abandono. Esta vez llevaba esperanza. Alma llegó a su casa jadeando, con las piernas temblando por el esfuerzo. La caja, sostenida contra el manubrio de la bicicleta, estaba ladeada. Uno de los cachorros asomaba la cabeza.
con la lengua fuera, respirando rápido. El otro permanecía recostado, con los ojos apenas abiertos. ¡Mamá!, gritó Alma al cruzar el portón de madera. ¡Mamá! ¡Ayúdame! Su madre, Rosa, salió corriendo, dejando caer la regadera. Al ver la escena, palideció. ¿Qué es eso? Son perritos. Estaban en una caja, solos, allá por la curva del árbol grande. Tenían calor, mamá. Uno casi no se mueve. Rosa se agachó. Miró dentro de la caja. Su rostro pasó de sorpresa a preocupación. Alma, no podemos tener perros. No ahora, tu papá. No los voy a dejar, gritó Alma, abrazando la caja. Si tú no los quieres, me voy con ellos. El silencio se hizo pesado. Rosa la miró fijamente, tratando de medir cuán seria era esa amenaza. Y entonces lo vio. El temblor en las manos de su hija, el modo en que sus ojos brillaban de miedo y de decisión al mismo tiempo. Suspiró. Se agachó de nuevo y tocó al cachorro más débil. «Está deshidratado», murmuró. Alma asintió rápidamente. «Les di agua, pero necesitan más». «Tráelos adentro», dijo Rosa finalmente, «solo por hoy». El lavadero se convirtió en refugio. Rosa colocó una manta en el suelo, trajo agua limpia y un cuenco con leche tibia. Alma no se despegaba de ellos. Cada movimiento, cada respiración, la mantenía en alerta. «¿Cómo se llaman?», preguntó Rosa mientras lo secaba con una toalla vieja. «No sé», dijo Alma, pensativa. «A él le pondría Rayo, y al otro, Bruno». «¿Por qué Rayo?». «Porque fue el primero en moverse, como un rayo, aunque estaba tan débil». Rosasa sonrió, sin quererlo. Cuando llegó el papá, la tensión volvió. Su voz retumbó en la sala. «¿Qué es esto?». «Papá, por favor», dijo Alma, interponiéndose entre él y la puerta del lavadero. «No los dejes ir. Estaban muriendo. No podemos hacernos cargo, ya lo hablamos. Yo los cuidaré. Me levantaré temprano, limpiaré todo, lo prometo, no tienen a nadie más». El padre se quedó en silencio. Miró a su hija, luego al interior del bob del lavadero. Vio a los cachorros, uno lo miró, sin fuerza para mover la cola, y algo en sus ojos, quizá el reflejo de su propia infancia, de una vez en que él también necesitó a alguien, lo hizo dudar. «Un día», dijo. «Uno. Luego vemos». Alma asintió. No dijo nada más. Se arrodilló junto a la manta, y mientras acariciaba a Bruno y Rayo, susurró: «No lo soltaré. Nunca». Y no lo hizo. Amaneció con el canto de los pájaros y un rayo de sol colándose por la ventana del lavadero. Alma se despertó antes del despertador. Bajó en silencio, aún en pijama, y fue directo hacia donde dormían Bruno y Rayo. Estaban ahí, respirando, juntos. Bruno tenía la cabeza apoyada en la panza de Rayo. El más pequeño, por primera vez, dormía estirado, como si por fin hubiera soltado el miedo que apretaba su cuerpo cada noche. Alma sonrió. «Buenos días, mis valientes». Al abrir la puerta con cuidado, Bruno levantó una oreja. No se movió, pero sus ojos seguían a Alma. Rayo apenas giró la cabeza, su lengua asomando apenas. «Tengo algo para ustedes», dijo ella, levantando 2 platos con comida húmeda. «Lo mejor que encontré en la alacena. Los primeros días fueron lentos. Bruno era más fuerte, comía mejor, y comenzaba a mover la cola cuando Alma entraba. Pero Rayo era distinto, callado, tímido. Se asustaba con los ruidos, se escondía ante cualquier sombra». Rosa lo observaba desde la puerta. «Ese cachorro tiene el alma rota», dijo una noche. «No sabemos qué vivieron, Alma. Pero lo sabrá»,
respondió ella con firmeza. Lo sabrá cuando todo esto se sienta como hogar. Alma cumplió su promesa. Se levantaba temprano, cambiaba las mantas, lavaba los platos, les hablaba como si pudieran responder. Les leía cuentos en voz baja. Una tarde, mientras le leía un capítulo de su libro favorito, Bruno se le acercó y apoyó la cabeza en su pierna. Alma dejó de leer, sorprendida, con los ojos vidriosos. «Gracias», susurró. Pero fue Rayo quien la dejó sin palabras. 3 días después, mientras Alma barría el patio trasero, escuchó un sonido suave detrás de ella. Se dio vuelta, y allí estaba. Rayo, tambaleando ligeramente, había cruzado la puerta del lavadero por primera vez. Rayo. El cachorro la miró. No corrió, no ladró, pero dio un paso más. Y otro. Hasta que quedó a menos de 1 metro. Alma se agachó. No intentó tocarlo. Solo le tendió la mano abierta. Rayo, muy despacio, la olió. Luego, sin que ella lo esperara, se sentó. Simplemente se sentó. No hacía falta más. Esa noche, Alma anotó en su cuaderno. Hoy Rayo salió al patio. Caminó hacia mí. No me tenía miedo. Por primera vez, sentí que confía. Y cerró el cuaderno con una sonrisa. Las heridas no se ven siempre. A veces son silenciosas, como la forma en que Rayo miraba a la nada, o como esa pausa que hacía Bruno antes de acercarse. Pero cada día, con cada caricia, esas heridas comenzaban a cerrarse. Muy despacio. Pero para siempre. Era domingo por la tarde. El olor a pan casero llenaba la casa y el sol entraba dorado por la ventana da sala. Bruno dormía panza arriba junto a la alfombra. Rayo, más cauteloso, se acurrucaba en su rincón preferido, cerca de las plantas. Todo parecía tranquilo, pero no lo era. Alma estaba sentada en la mesa con sus padres. Habían terminado de almorzar. Su papá, con los brazos cruzados, rompió el silencio. «Tenemos que hablar de los cachorros». El estómago de Alma se encogió. «¿Qué pasa? Están creciendo. Ya no son pequeños. No podemos tener 2 perros en casa. No tenemos el espacio, ni los recursos. Ya fue suficiente. Hay un refugio en el pueblo vecino que podría recibirlos». Rosa bajó la mirada. No estaba de acuerdo, pero tampoco tenía fuerzas para discutir. Alma, en cambio, se puso de pie con los ojos húmedos. «No. Ellos no son un problema. Son parte de nosotros». «Alma, no. Tú dijiste que era solo por 1 día». «Y ya pasaron semanas. ¿Por qué? ¿Porque ahora comen más? ¿Porque ocupan espacio? Porque tú mereces una infancia sin responsabilidades que no te tocan», respondió él con tono firme. «No quiero que te aferres a algo que tal vez no podamos sostener». «Pero ellos sí se aferraron a mí», gritó ella, y su voz se quebró. Rayo caminó por primera vez por mí. Bruno volvió a confiar por mí. No los puedes sacar como si fueran cosas. Bruno se levantó, alerta por los gritos. Se acercó a Alma y se apoyó en su pierna. Rayo no se movió, pero sus ojos estaban clavados en ella, como si entendiera que algo estaba por romperse. Esa noche, Alma no pudo dormir. Se levantó en silencio. Caminó hacia el lavadero, donde los cachorros ya dormían, y se sentó en el suelo entre ellos. «No sé qué va a pasar», le susurró, «pero les prometí que no los soltaría, y no lo haré». Bruno se acomodó sobre su regazo. Rayo, lento pero decidido, apoyó el hocico en su rodilla. Al amanecer, el padre de Alma la encontró dormida allí, con los 2 perros abrazándola como si supieran que era todo lo que tenían. Se quedó parado unos minutos, en silencio, y vio algo que no había visto antes. No eran solo perros, eran cicatrices compartidas, eran confianza curada, eran una familia. Ese mismo día, él habló con Rosa. «No los llevaremos al refugio», dijo. «Buscaremos cómo adaptarnos, pero esos perros no se van».
Rosa sonrió. Y cuando Alma bajó las escaleras, él simplemente dijo: «Hazles una placa con sus nombres. Se quedan». Y Alma, sin decir palabra, abrazó a su papá como nunca antes. Detrás de ella, Rayo y Bruno miraban. No entendían las palabras, pero sentían todo. El sol de la mañana bañaba el jardín con una calidez suave, casi mágica. Alma abría el portón trasero como cada día, con Bruno pegado a sus talones y Rayo observando desde la puerta con esos ojos oscuros que aún cargaban sombras. «Hoy es un día especial», dijo Alma, dejando caer una pelota nueva en la hierba. «Vamos a jugar». Bruno, el más impulsivo, corrió tras la pelota como si entendiera todo. Rayo se quedó quieto, con la cola baja, la respiración contenida, pero su mirada seguía cada movimiento. Alma lo notó. «No tienes que correr si no quieres, Rayo. Puedes solo mirar». Y eso hizo durante largos minutos. Bruno volvía una y otra vez con la pelota entre los dientes, sus patas torpes saltando de alegría. Su lengua colgaba, y Alma reía tanto que se olvidó de todo lo demás. El aire se llenó de vida, de polvo dorado y ladridos que no nacían del miedo, sino de pura emoción. Y entonces, algo cambió. Rayo, en silencio, dio un paso fuera de la sombra, luego otro, y otro, hasta que se encontró en medio del césped, mirando a su hermano correr como si el mundo fuera seguro. Alma lo vio y se arrodilló. «Muy bien, Rayo. Eso es. Solo respira, estás bien». Rayo la miró, y por primera vez, su cola se movió. Una vez, casi imperceptible. Pero Alma lo vio, y se le llenaron los ojos de lágrimas. Bruno soltó la pelota cerca de su hermano. Rayo se acercó lentamente, la olfateó, y sin pensar, la empujó con el hocico. Bruno la recogió y volvió corriendo hacia Alma. Rayo se quedó quieto, y luego por impulso o instinto, lo siguió. No corría como Bruno, aún no, pero trotaba, libre, lento, feliz. Ese día jugaron por primera vez sin miedo. Saltaron sobre las hojas, persiguieron mariposas, se revolcaron en el pasto. Y Rayo, el que nunca ladraba, ladró, corto, agudo, alegre. Alma cayó de rodillas en medio del jardín. Los abrazó a ambos. «Esto es lo que merecían desde el principio», susurró. «Esto es ser un cachorro». Cuando cayó la tarde, estaban rendidos. Dormían uno sobre el otro, con el hocico entre las patas, llenos de tierra y sueños. Rosa los miró desde la puerta y le dijo a su esposo: «Ya no son los mismos». «Nosotros tampoco», respondió él. Y tenía razón. El miedo no se fue de golpe. Pero por primera vez Rayo y Bruno sabían cómo era sentirse vivos, no rescatados, no tolerados, sino realmente amados. Era una mañana cualquiera. Alma caminaba con su padre por la feria del pueblo, sosteniendo la correa doble con Bruno y Rayo trotando a su lado. Ambos llevaban sus collares azules, limpios, brillantes, como símbolo de una nueva vida. La plaza estaba llena de gente, niños, puestos de comida, música de risas de fondo. Todo parecía en calma. Hasta que una voz los alcanzó como un disparo. ¿Y estos perros? Alma y su padre se giraron al mismo tiempo. Un hombre alto, con barba descuidada y gorra sucia, los miraba con una ceja levantada. Sus ojos no eran curiosos, eran fríos, vacíos. Reconocían sin emoción. Bruno dio un paso atrás. Rayo se congeló. Bajó la cabeza. Todo su cuerpo tembló. Alma lo sintió en la correa. Una vibración diferente. Una que no sentía desde aquel primer día. «Esos eran míos», dijo el hombre, acercándose. «¿Cómo dice?», preguntó el padre de Alma, firme.
Los dejé cerca de la carretera, no tenía cómo alimentarlos. Pero me alegra ver que sobrevivieron. Rió. Una risa hueca. Son buenos perros. Quizá los recupere. Alma se puso frente a los cachorros, protectora. No, dijo. Ellos no son tuyos. No más. El hombre se encogió de hombros. Legalmente, no hay pruebas de que sean míos, claro. Pero si alguien se robó algo que era de uno. Nadie los robó, interrumpió el padre. Con voz grave. Tú los tiraste como basura. Nosotros los recogimos como familia. El hombre rió de nuevo, pero algo en sus ojos mostraba molestia. Los perros no son familia. Son animales, útiles hasta que dejan de serlo. Bruno gruñó bajo. Rayo, aún con miedo, se acercó al costado de Alma, apoyando su cuerpo contra su pierna. Era como si le dijera, «No me hagas volver a eso. Por favor». Un oficial del pueblo, que escuchó parte de la conversación, se acercó. ¿Hay algún problema aquí? El hombre retrocedió. Nada. Solo recuerdos. Y se alejó sin mirar atrás. Alma se arrodilló. Tomó a Rayo entre sus brazos. Bruno lamía su mano como queriendo calmarla a ella. No volverán contigo, dijo en voz baja, aunque el hombre ya no estuviera. Nunca más. Esa noche, en casa, Rayo volvió a tener pesadillas, ladridos dormidos, patas que se movían como corriendo. Bruno, a su lado, lo tocaba con el hocico. Pero al despertar, Rayo no corrió. No se escondió. Solo buscó a Alma y se acurrucó junto a ella, como diciendo, «Sigo aquí, porque tú no me soltaste». Y ella lo abrazó con fuerza. «Ya pasó», susurró. «Nunca más volverás a ese lugar. Lo prometo». Y por primera vez, Rayo creyó. Pasaron los meses. El frío llegó al pueblo con sus noches largas y cielos grises, pero en la casa de Alma, el calor no venía solo de la estufa. Venía de otra parte. De los cuerpos peludos que dormían abrazados a sus pies. De los juegos en el jardín. De las risas en el pasillo. Rayo y Bruno ya no eran cachorros del todo. Sus cuerpos crecieron, sus patas se hicieron firmes, sus orejas erguidas, pero en sus ojos aún vivía la dulzura de quienes alguna vez conocieron el abandono y eligieron seguir confiando. Esa mañana, Alma despertó temprano. Era su cumpleaños. Bajó con la sonrisa iluminándole la cara, esperando torta, abrazos, globos. Pero encontró algo más. Sobre la mesa de la cocina, junto a su plato favorito, había 2 pequeñas cajas de madera. Cada una tenía una plaquita. Una decía Bruno, la otra Rayo. Alma las abrió con manos temblorosas. Dentro 2 collares nuevos, hechos a medida. Y un sobre. Lo abrió con cuidado. Era una carta, escrita por su padre. Cuando llegaste a casa con esos 2 bultitos de barro, pensé que era una locura. Que no duraríamos ni una semana. Hoy sé que estaba equivocado. Ellos no solo se quedaron, nos transformaron. ¿Y tú? ¿Nos enseñaste lo que significa no rendirse? Feliz cumpleaños, Alma. Ahora son oficialmente tuyos. Y tú, oficialmente de ellos. Alma no pudo contener las lágrimas. Se arrodilló en el suelo y llamó. «Bruno, Rayo». Ambos llegaron corriendo. Ella les colocó los collares con manos torpes, besando sus cabezas con ternura infinita. «Ahora sí», susurró, «este es su hogar. Para siempre». Esa tarde, toda la familia salió al campo. Corrieron, jugaron, se sacaron fotos. Alma se tumbó en el pasto mientras Rayo se recostaba a su lado, apoyando la cabeza en su pecho. Bruno ladraban a las nubes. El sol comenzaba a bajar.
pintando el cielo de naranja. Rosa tomó una foto. ¿Cómo la titulo?, preguntó. Javier, con una sonrisa, respondió. Pon: dos perros que un día fueron abandonados y una niña que nunca los dejó caer. Porque a veces los héroes no usan capa. A veces tienen coleta.